Primero que todo, perdón por esta semana de retraso, pero ya estamos aquí. Segundo, creo que me estoy metiendo en un jardín hablando sobre este tema, pero mira, me apetecía. Además, tengo suerte de que este podcast lo escucha solo gente coaccionada y, sorprendentemente, una compañera de trabajo de mi hermana, a la que le mando un saludo porque me hace muchísima ilusión que alguien que no está amenazado de muerte escuche las tonterías que salen de mi boquino. Pues eso, tengo suerte porque el tema de la Segunda República está demasiado polarizado y me he dado cuenta de que la gente es muy tiquismiquis. Supongo que el tema no necesita más presentación. Esperad, que me han dado unos tips para mejorar el engagement. Flipas, con las palabritas que me sé. Me dicen que mencione esto. Dale a seguir en Spotify y activa la campanita, que es gratis y no duele. Y así no os perdéis ninguna historia para Close Friends. Vale, pues bienvenidos a la Segunda República para Close Friends. Dentro intro. La luz en Roma, quien perdió su reino por liarse con otra. Hablan historias en tostón y dile a tus amigos que Babilonia sí existió. Que Babilonia sí existió. Antes de meternos de lleno en el fregado, vamos a hacer un viajecito en el tiempo, porque si no entendemos cómo era la España de principios del siglo XX, pues no pillaremos nada de lo que vino después. Y ya sabéis lo que a mí me gusta, un buen contexto. Empezamos como por lo más resultón, digamos. Estamos en pleno apogeo de la Edad de Plata en España, como se le conoce al periodo de, ahora soy inclusive, al periodo de esplendor cultural. Tenemos la generación del 98, la del 27, que sin nuevas vanguardias artísticas como el surrealismo y el expresionismo. Grandes pensadores como Ortega y Gasset o María Zambrano. Bueno, lo mejor de cada casa. Burguesa, por supuesto, porque por otro lado, especialmente en zonas rurales, había más de un 30% de la población que no podía leer las obras de Lorca ni escribir un verso como Machado. Bueno, yo no soy analfabeta y nunca podría escribir un verso como Machado. También lo digo, que lo mejor que sé hacer es: ay, Andrea, hoy tienes diarrea. Buenísima rima. El contraste era brutal. Más del 40% de la población trabajaba en el campo, pero la tierra estaba en manos de 4 terratenientes que exprimían a sus jornaleros de sol a sol. La vida era bastante dura. En la mayoría de las casas no había ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni servicios básicos. Y como seguro que recordaréis del capítulo de la Revolución Rusa, os dije que durante este siglo y el anterior, la industrialización empezó a acelerarse por toda Europa. Bien, la cosa es que aquí se concentraba en Cataluña con la industria textil, la siderurgia en el País Vasco y la minería en Asturias. Pero, aunque te pueda parecer todo como muy moderno, no lo era. No lo era. Porque hago esto a veces, ¿os habéis fijado? No lo era. No sé, doy un poco de mal rollo. Perdón. Bueno, que si nos quejamos ahora por las condiciones laborales, imagínate entonces. Lo de siempre, jornadas interminables, que no acababan, salarios de mierda y poca o ninguna seguridad. Bueno, que al menos no tenían que tragarse el cursillo de mierda de riesgos laborales. Es por esta razón que los sindicatos empezaron como a tomar muchísima fuerza para una clase obrera cada vez más organizada, como la UGT, que era de corte socialista, y la CNT, que era anarquista. Os aviso, este viene capítulo bastante político, así que necesito ponernos en contexto para que entendáis cómo estaba el patio. Antes de la República de 1931, España pasó por una dictadura que duró de 1923 a 1930, ¿vale? Al mando estaba Miguel Primo de Rivera, militar y capitán general de Cataluña, que con el apoyo del rey Alfonso X, XI, XII, XIII, sí, precisamente el bisabuelo del rey actual, el rey ese que para mí subconsciente tiene nombre de cantante, es que me recuerda tanto a Camilo VI. Bueno, Felipe VI. Pues Alfonso XIII era su bisabuelo. Me enrollo. Pues ese señor, Primo de Rivera, con el apoyo del rey, se sacó de la manga un golpe de estado en septiembre del 1923. Y el objetivo era básicamente cargarse el sistema parlamentario, que ya estaba bastante hecho polvo, y montar un régimen nuevo. Ojo, que se ve que esto de los golpes de estado en España no era para nada raro. Cada 2 por 3, ya fueran unos u otros, protagonizaban uno. He contado y desde 1814 hasta ahora hemos tenido unos 14 intentos de golpes de estado, entre los que triunfaron, los que fracasaron y los que ni siquiera asomaron la patita, porque los pillaron, vamos. Total, que parece que sea hasta deporte nacional. La cosa es que el golpe de estado del Primo de Albert Rivera, jeje, chiste de mierda, tuvo muchas causas, ¿vale? Que ya os explicaré bien en otro capítulo dedicado a la restauración, porque si no estoy hablando un mes y después me cuesta un cojón cargarme de cosas en la edición. Pero bueno, me gustaría que os quedarais con las ideas más básicas. El sistema parlamentario estaba en las últimas, por el tema de que las elecciones siempre estaban amañadas y ganaban siempre los mismos. El rey venía arrastrando crisis políticas importantes y las élites, tipo empresarios, iglesia, militares y así, estaban cagaditos de miedo con la conflictividad
conflictividad social, el auge de nacionalismos como el catalán o el vasco y con que aquí explotara una revolución como la rusa. Además, también quiero que tengamos en cuenta el surgimiento del fascismo italiano y el auge de los regímenes autoritarios. Con todo este cóctel explosivo, el 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera publicó su famoso Manifiesto en La Vanguardia, anunciando el golpe de estado militar que puso fin a la etapa parlamentaria y declaró el estado de guerra, suspendiendo las garantías constitucionales. Ya nos vamos acercando un poquito más a la fecha clave, pero déjame que antes haga un repaso aquí medio rápido y cutre a lo que fue esta dictadura y cómo se vivió en el país. A ver, se ve que a la gente más rural le sudó un poquito el papo el golpe de estado, y es que supongo que tendrían cosas más importantes en las que pensar, como no morirse de hambre durante el invierno. En teoría, este señor dijo que sería como una toma de poder así un poco transitoria para poner en orden y solucionar los males de España. Pero, como acostumbra pasar con todos los dictadores, le dio gustirrín en el poder y se quedó en su silla más años de los que prometió. Aprox 6 años, porque acabó dimitiendo en enero de 1930, pero como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. ¿Qué pasó durante la dictadura? Se ve que tuvo 2 etapas. La primera, que duró 2 añitos, estuvo protagonizada por el poder militar y, por supuestísimo, por él, el ministro único, para gobernarlos a todos. Se tomaron algunas medidas como la prohibición de la bandera y el himno catalán, y si querías hablar el idioma lo tenías que hacer a la teva puta casa. También se instauró mano dura en el orden público, se censuraron periódicos y el movimiento anarcosindicalista, sobre todo la CNT, fue condenado a la clandestinidad. Vamos, todo súper chachipistachi. Algo a mencionar es que con la ayuda de Francia acabó con un conflicto que tenía España con Marruecos y que arrastraba desde hacía tiempo. Os explico ultra rápido y resumido la guerra del Rif. España tenía un protectorado en el norte de Marruecos, ¿vale? Allí vivían las llamadas tribus rifeñas, pueblos bereberes que habitaban la región del Rif, que era una zona montañosa y bastante difícil de controlar. Esas comunidades, lideradas por el preparados Abd el-Krim, supongo, pues no les hacía ni puta gracia la presencia colonial. Esto desembocó la llamada Guerra del Rif, que se alargó desde 1909 hasta 1927. Hubo un episodio súper traumático para los españoles que fue el desastre de Anual de 1921, que justo fue también una de las crisis del reinado de Alfonso XIII, que allanó el terreno a Primo de Rivera para que tomara el control del país. La cosa es que esta derrota militar costó la vida de entre 8.000 y 13.000 hombres. Sí, lo sé, hay una diferencia bastante heavy entre 8.000 y 13.000, pero es que las bajas exactas no se saben. Depende de quién lo diga, cambia el número de muertos. Ya sabes, la manía que tenemos de manipular datos. Por cierto, ¿sabéis quién hizo su carrera militar entonces en Marruecos? Francisco Franco. Más tarde, tranquis, que volverá a salir, obviamente, que tenía un afán de protagonismo el chiquillo. Además, gracias a su participación en esta guerra, fue condecorado como el general más joven de Europa. Y según las fuentes, se dice que también perdió un huevo por el camino. No sé si lo sabíais. ¿Y sabéis a quién también le faltaba un cojón? A Hitler. Y según las malas lenguas, a Napoleón. ¿Coincidencia? ¿Masculinidad frágil? Vete tú a saber. Bueno, que me enrollo como una persiana. Volvemos con el dictador en el que estábamos antes. La cosa es que el fin de esta guerra hizo, por supuestísimo, súper popular a Primo de Rivera. También se rebajó la agitación social, pero, claro, fue a causa de la represión policial, que, obviamente, si no puedes ni montar una huelga, tampoco saldrás a liarla por las calles. ¿Qué pasa? Que el señoro, en teoría, ya había acabado con lo que llamaba los males de España. Todo lo que había utilizado como excusa para pillar el volante, ¿sabes? Pero al señor le gustó bastante esto de tener todo el poder y se tuvo que inventar algo más para seguir calentando sillón. Así que ahora entramos en la etapa del directorio civil, dejando un poco de lado a los militares sin perderlos de vista, ¿eh? El pavo le quiso dar un lavadito de cara a su gabinete y les dio curro a civiles, pero claro, obviamente con gente que pensaba como él. Aparte, en 1924 se formó el partido Unión Patriótica, que era un poco como los fascistas italianos, hoy estoy inclusive, bueno, como los fascistas italianos, pero marca ibérica. Además, 3 añitos más tarde se constituyó la Asamblea Nacional Consultiva, a modo de reemplazar las viejas cortes que con la dictadura se habían disuelto. Pero ojo, que no era un órgano constituyente, o sea, solo era consultivo.
La trampa aquí era que la gran mayoría de los elegidos para formar parte de ella eran del partido de Unión Patriótica, así que en realidad la dictadura seguía al pie del cañón. Aquí sí que se intentó redactar algo que sustituyera la Constitución, pero fracasaron estrepitosamente. Bien, pensad que estamos en los años 20, aún no hemos llegado al oscuro año 29, que si ahora mismo no sabéis a qué me refiero, no corráis, que en un momentito os lo cuento. La cosa es que, aprovechando que la economía iba más o menos bien, el Estado subvencionó bastantes obras públicas, como carreteras, y se crearon monopolios estatales como Campsa, que era una empresa como petrolífera, o Telefónica, aunque se creó con capital estadounidense y sus inicios se llamó Compañía Telefónica Nacional de España. Pero claro, las cosas no duran para siempre. Algo pasaría en octubre del 29. Effective Wonder, el crack del 29, cuando la bolsa de Nueva York se hundió. Esto arrastró a más países aparte de Estados Unidos. Y aunque sí que es verdad que aquí tampoco golpeó de forma muy heavy, como por ejemplo en Alemania, sí que acabo de poner como la quintillita en el pastel. Me explico. Que sí, que el Miguel Este hizo obras públicas y todo lo que tú quieras, pero lo que causó fue un fuerte endeudamiento del Estado, ya que había tirado de deuda pública para pagar estas obras, y bueno, pues las cuentas no cuadraban. También el directorio civil este que se sacó de la manga tampoco solucionaba nada de los problemas sociales, y cada vez más intelectuales y universitarios se oponían al régimen. Y además, otro temita, cuando más le niegas a un catalán lo suyo, más catalán se siente, así que estaba todo cantado para que el primo se fuera por patas. Así que, aunque afirmara que era por problemas de salud, el dictador le presentó su carta de renuncia al rey en enero de 1930. Pero la verdad es que ya no lo aguantaba ni el propio Alfonso. Y el país, y casi todo Occidente, estaba sumido en una crisis económica bastante heavy, lo que hizo que se pirara de España. Eso sí, unas semanitas después de esto, y a causa de su diabetes, el señor se graduó de fiambre en un hotel de París. Y me diréis, ¡epa! ¿Aquí es cuando cambian las tornas y se proclama la Segunda República? Pues no, mi ciela, aún no hemos llegado. Con la dimisión y la muerte de Primo de Rivera empezó una nueva etapa, la dictablanda. Que madre mía, no se podían haber currado más el nombre. Me viene como palabra de receta que te tomas cuando tienes gastroenteritis y no te quieres cagar encima, ¿sabéis? Vale, pero ahora escuchadme con las orejas, porque a partir de aquí van a pasar más cosas que en un capítulo de la Isla de las Tentaciones. Atención, señores pasajeros. En breves momentos saldrá el tren con destino final, República Tricolor Central. Se realizarán paradas en Dictablanda, San Sebastián, Jaca, Cuatro Vientos, Berenguer y Elecciones. Para paradas facultativas, pulsen el botón con antelación. Primera parada, Dictablanda. Bueno, nos bajamos en la primera parada y vemos cómo el rey, visto el pedazo de éxito de la dictadura, nótese mi ironía, decidió ir marcha atrás e intentar volver más o menos a lo que había antes de la dictadura. Ya sabéis, un régimen parlamentario y la normalidad constitucional, como si aquí no hubiera pasado nada. Con esto también intentaba salvarse un poco el ojete, porque empezaba a caer fatal a todo el mundo por considerarse el responsable directo de la dictadura. ¿Y a quién puso al frente? Pues a otro militar, el general Berenguer. Oye, que lo que nos gusta un hombre con uniforme y pistolita. La cosa es que antes de su jubilación, digámoslo así, Primo de Rivera le había aconsejado al rey que eligiera como sucesor al general Sanjurjo, pero a este le sudó todo el coño y nombró al mayor responsable en vida del desastre de Anual, el general Berenguer. A ver, muy buena decisión no era. Recordemos la fecha, enero de 1930. El problema es que para entonces el sentimiento republicano ya estaba como muy vivo en las ciudades y la gente pedía un cambio político real y solo faltaba que el rey pusiera otro que, aunque aparentaba que no, era otro régimen dictatorial, pero un poco más tinky winky. Segunda parada, San Sebastián. Lo siento, aquí no hay pinchos ni paseíto por la Concha, aunque os lo recomiendo fuerte si no habéis estado. La razón de que estemos aquí es otra. San Sebastián era lugar de veraneo tanto de aristócratas como de republicanos, así que si unos cuantos señoros se reunían a conspirar, pues pasaba bastante desapercibido. Y así fue el nombrado Pacto de San Sebastián. Unos 15 representantes de los principales partidos, tanto republicanos como nacionalistas e incluso monárquicos desencantados, se juntaron para dejar de ser un grupo de indignados y empezar a organizar
organizarse en serio. Allí se formó el Comité Revolucionario y su objetivo era cargarse la monarquía e instaurar una república democrática. Además, se pactó que si llegaba la república, Cataluña podría redactar libremente su estatuto y otras regiones con ganas de autonomía podrían hacer lo mismo. Ahora, ojo, lo del Pacto de San Sebastián hay que cogerlo con pinzas. No hubo un texto único ni firmado. Lo que sabemos viene de testimonios y algunos ni siquiera estuvieron presentes. Tampoco fue la primera vez que se habló de estas cosas, pero la diferencia es que aquí se convirtió como en un compromiso político serio, ¿sabes? Vamos, que no fue un "ay chico, por fin cotilleamos de esto", sino que era un paso más para organizar la caída de Alfonso XIII. Tercera parada, Jaca. Como ya sabéis, las sublevaciones son casi deporte nacional en este país, así que la siguiente parada es otro intento de golpe de estado, pero esta vez por parte republicana. Estamos a 12 de diciembre de 1930 en Jaca, un pueblo de Huesca. La cosa es que después del Pacto de San Sebastián, las fuerzas republicanas querían que la monarquía cayera de una puta vez, así que se pactó un levantamiento militar coordinado con una huelga general. Spoiler, sale mal. Los dos grandes protagonistas de la sublevación de Jaca fueron los militares Fermín Galán y Ángel García Hernández. Mira, me sabe fatal, pero tienen nombres tan comunes que se me va a olvidar en 0, te digo, es posible que hayan 368 Ángeles García Hernández en España en estos momentos. Bueno, que me enrollo. La cosa es que estos dos proclamaron la república en Jaca y pusieron en marcha a dos guarniciones que empezaron a marchar hacia Huesca. Como no tuvieron apoyo suficiente y la huelga general tampoco se organizó demasiado bien, la parte del ejército que sí era leal a la monarquía reaccionó rápido. A estos dos muchachos los detuvieron sin demasiados problemas y finalmente fueron fusilados el 14 de diciembre, lo que los convirtió como en mártires de la libertad. Y ya sabemos lo bien que funciona un mártir en marketing, si no, que se lo digan a un tal Jesús. Así que para la opinión pública se convirtieron en símbolos de la resistencia y el movimiento antimonárquico empezó a ganar aún más fuerza. Esto lo que propició fue una importante movilización pública, que el gobierno de Berenguer como que no supo gestionar demasiado bien y provocó que dimitiera. Parada facultativa, Cuatro Vientos. Quiero que el tren pare un momentito aquí porque es algo que no fue decisivo para la proclamación de la República, pero me ha parecido una historia curiosa y quería compartirla con vosotros. Estaba yo tragándome una conferencia de casi 2 horacas sobre la Segunda República. Lo que hago yo por este podcast, madre mía, no está pagado. No, ya, no está pagado. Cuando de repente el conferenciante suelta esta historia. Resulta que unos simpatizantes republicanos quisieron tomar el Palacio Real como para impulsar al pueblo de Madrid que se rebelara. Ojo, y esto pasó apenas unos días después del desastre de Jaca. Bueno, pues resulta que fue algo como más anecdótico que otra cosa, ya que no tuvo apenas apoyo y la organización fue nula. Pero, ¿a que no sabéis quién fue uno de los partícipes? Pues Ramón Franco, el hermano del Franco más famoso de España. ¿Que Franco tenía un hermano republicano? Y eso no es todo. Resulta que se exilió a Lisboa después de esto y volvió en 1931 como diputado de Esquerra Republicana. ¿No os parece como de humor negro todo? Cuarta parada, Berenguer. Después de Jaca y del fusilamiento de Galán y García Hernández, el gobierno de Berenguer quedó tocadísimo. A ver, tampoco es que partiera con mucha popularidad, pero aquello fue como la puntilla. Intentó convocar elecciones generales, pero no tuvo apoyos y encima la oposición estaba más unida que nunca después del Pacto de San Sebastián. Vamos, que el pobre hombre estaba más solo que la una. Y mirad qué regalo tan romántico de San Valentín. El 14 de febrero, el general Berenguer presentó su dimisión como presidente del Consejo de Ministros. Y diréis, ¿ya? ¿Ya tenemos una república? Espérate, ansia viva, que queda casi nada. Una parada más para llegar a la estación final. Quinta parada, elecciones. Después de la renuncia de Berenguer, el rey nombró, a otro militar, el almirante Juan Bautista Aznar. Y ese duró menos en el poder que muchos concursantes de Noté. A ver, el ambiente estaba bastante raro. Recordemos, la oposición estaba unida, la gente estaba ya hasta el coño y nadie soportaba ya a Alfonso. Así que la idea de elecciones generales seguía ahí, pero como supongo que les daba bastante miedo, decidieron probar suerte con unas elecciones municipales para saber realmente qué apoyos tenían. Además, tanto el gobierno como el rey confiaban mucho en el viejo caciquismo, algo que estaba súper de moda por aquel entonces y que les aseguraba unos buenos resultados. A ver, te cuento así mal y rápido qué era el caciquismo. Repito, súper mal y rápido. La cosa es que cuando se hacían elecciones, en muchos lugares de España estaban como un poco amañadas. Imagínate que hay un pueblo de pocos habitantes y la mayoría trabajan para un gran terrateniente. Este les dice que a cambio de seguir trabajando en sus tierras, tienen que votar a X partido. Pues eso mismo es el caciquismo. Cómo se aprovechaban de la gente para más o menos elegir quién saldría ganador en las votaciones. Incluso se dice que en muchos lugares se aprovechaban de gente que ya había doblado servilleta, o sea que estaba
estaba muerta, pero cuyos nombres aún estaban en las listas para utilizar su voto. Así que las elecciones estaban más que amañadas. Pero llegó el plot twist. El 12 de abril de 1931 los resultados fueron demoledores para la monarquía. Los republicanos arrasaron en la gran mayoría de capitales de provincia. Vamos, que el país entero empezó a coser banderas tricolores con retales que tenía por casa. Estación final. República Tricolor Central. Y por fin hemos llegado a la estación final. Y justo al bajarnos del tren, el 12 de abril a las 11 de la mañana, podemos ver por una ventanita como el rey Alfonso entra al salón del consejo. ¿Cómo están los máquinas, primero que todo? Si me preguntáis a mí, pues una puta mierda. ¿Qué coño hacemos ahora? Sí, dígame, ministro Juan de la Cierva. Majestad, yo lo tengo claro. Resistir. Ejército y Guardia Civil a la calle. Al fin y al cabo, solo eran municipales. Bueno, vamos a calmarnos. ¿Usted qué opina, general Sanjurjo? Lo siento, Majestad. No puedo garantizar que la Guardia Civil le obedezca. O tomamos el camino de la fuerza. Hable más alto, ministro Ventosa. Levántese, que no le oímos. Majestad, o tomamos el camino de la fuerza, para el que no cuenten conmigo, o empezamos a negociar ya con los vencedores. Bien, no quiero acabar como Nicolás, que como contó Andrea en el capítulo de la Revolución Rusa, ya sabemos cómo acabó la cosa. Que preparen mi maleta y que alguien esconda las cucharillas de plata. Sí, Majestad. Ya lo veis, no eran unas simples elecciones municipales, era como un referéndum encubierto para decidir si querían seguir con el rey o no. Y la respuesta fue clara. Tanto que apenas 48 horas después de las votaciones, el 14 de abril de 1931 a las 6:30 de la mañana, en Eibar, Guipúzcoa, ya ondeaba la bandera tricolor. Eibar pasó la historia como la primera ciudad en proclamar la república. El almirante Aznar, último jefe de gobierno de la monarquía, resumió la situación con una frase que ha quedado para los libros de historia. España se acostó monárquica y se levantó republicana. Y no le faltaba razón. Alfonso XIII redactó un manifiesto diciendo que se apartaba del poder y salió por patas de España. Y poco después le siguió su familia. Os voy a poner un trocitito pequeño de este discurso que se publicó en el ABC el 15 de abril, para que veáis cómo estaban las aguas ya para aquel entonces. Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Soy el rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la historia, de cuya custodia ha de pedirme algún día cuenta rigurosa. Bueno, pagará dicha cuenta su nieto Juanca, cuando Franco, con todo su coño, lo ponga como sucesor después de palmarla. Pero volvamos a abril del 31, que me estoy adelantando muchísimo. En muchas de las ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Valencia, fue toda una fiesta con las calles a reventar de gente que había salido a celebrarlo con música y banderas moradas, amarillas y rojas. Así que sí, ahora podemos decir que hemos entrado oficialmente en la Segunda República, que duraría menos que un peo en un canasto. Claro, los políticos no iban a perder ni un minuto. Mientras la gente celebraba en las calles la proclamación de la República, el Comité Revolucionario ya estaba montando el gobierno provisional. Y ojo, aquí estaban todos los del Pacto de San Sebastián, que ya conocemos. Así que había republicanos de todos los colores y tamaños de bigote. Desde liberales, socialistas, republicanos catalanistas, gallegos. Vamos, un gobierno de concentración que quería dar credibilidad al nuevo régimen antes de convocar elecciones constituyentes. Eso sí, aunque todos eran republicanos, no compartían exactamente el mismo proyecto. Por ejemplo, Alcalá Zamora y Miguel Maura representaban a los republicanos más moderados, Azaña era el gran reformista y los socialistas como Prieto o Fernando de los Ríos metían presión desde la izquierda para que las cosas cambiaran de verdad. Mientras tanto, en la calle el ambiente era de entusiasmo, fiesta y mucha expectativa, pero en los sectores más conservadores, ya sabéis, la iglesia, la aristocracia, los empresarios, esta gente, pues cundía el miedo a que todo se les fuera de las manos. Esta mezcla explica por qué el gobierno se puso a toda pastilla con las reformas. Y aunque puedas pensar que fue un cambio de régimen bastante sencillito, que a ver, comparado con Rusia, pues sí, la cosa es que los problemas rápidamente empezaron a asomar la patita.
Os cuento, en Barcelona, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, salió al balcón a proclamar la República Catalana, pero como, ojo, que parece una denominación de origen, como Estado integrante de la Federación Ibérica. No me digas que no parece una etiqueta que podrían poner perfectamente en un jamón de pata negra. A ver, esto fue un infartito de miocardio para el gobierno provisional, ya que ni por asomo estaba contemplado. Así que rápido se pusieron a negociar. Se restauraría la Generalitat, un organismo que ya venía de la Edad Media, como gobierno autónomo dentro del Estado, y para ello deberían redactar un estatuto de autonomía. Y los catalanes, aplicados como siempre, ya en agosto tenían el texto listo y aprobado en referéndum, el Estatut de Núria, pero claro, faltaba que lo bendijeran las Cortes de la República. Otro de los problemas que también empezaban a notarse fue en relación con la religión. Desde el principio el gobierno empezó a marcar distancia con la Iglesia, limitando sus privilegios y por eso declaró la libertad de cultos. Nadie te obligaba a ser cristiano. Podías rezarle a la pasta carbonara si querías, algo que yo sí haría. O incluso no estudiar religión en el cole. Esto, por supuesto, a algunas personas pues no les sentó demasiado bien. Lo más grave vino el 10 de mayo, y no porque sea el día de mi cumple. Los monárquicos estaban celebrando una reunión en un local de Madrid, y la jornada acabó a golpes, con distintos grupos de obreros y republicanos que se pusieron a protestar. Y ya sabes cómo acaban estas cosas, a puñetazo limpio y a disparos. Al día siguiente siguieron los disturbios en Madrid y empezaron a atacar símbolos monárquicos y de la Iglesia, ya que en el imaginario español casi eran la misma cosa. Se quemó la sede del periódico ABC, abiertamente monárquico y católico. Pero la cosa no quedó ahí. Las quemas se extendieron a otras ciudades como Málaga, Sevilla, Cádiz, Alicante y bueno, acabaron ardiendo unos 100 edificios religiosos. Como el gobierno parecía que no hacía nada y daba una imagen como de pasividad o incluso de complicidad, el ambiente empezó a caldearse. Precisamente esta quema de conventos de mayo del 31 se utilizará años después para justificar cierto golpe de estado. Y es que seguro que habéis escuchado la frase de bueno, los rojos quemaban conventos. Ya con Cataluña medio encarrilada y los conventos oliendo a chamusquina, el gobierno provisional no podía quedarse quieto, así que empezaron a mover cositas para que se notara realmente el cambio de régimen. Sobre el trabajo en el campo se impulsaron decretos que obligaban a los propietarios agrícolas, que acostumbraban a ser grandes terratenientes, a dar trabajo primero a los que estaban empadronados en el municipio. Además, también se les obligó a tener todas las tierras trabajadas, o sea que si había tierras abandonadas, estas podían ser expropiadas temporalmente para obligar a cultivarlas. También se crearon los jurados mixtos, que estaban formados por 6 representantes de los propietarios y 6 representantes de los trabajadores, y además un funcionario que actuaba como secretario pero que también tenía voz y voto. Aquí se intentaban solucionar los conflictos relacionados con las relaciones laborales. Vamos, que las cosas eran un poquito más justas para los jornaleros. Ahora explotarlos iba a ser un poquito más difícil. Esto tuvo resultados rapidísimos. Por ejemplo, el jornal diario, que era aproximadamente unas 3,5 pesetas, pasó a ser de 5 pesetas. Vale, que sí, que seguía siendo una miseria de sueldo, pero algo era algo. Esto hizo crecer la tensión entre clases. Por un lado, el campesinado esperaba que mejoraran muchísimo sus condiciones y por el otro, los propietarios empezaban a giñarse con estas nuevas legislaciones. Es que a ver si el señorito iba a ser 1,5 pesetas más pobre por pagar mejor a sus trabajadores. La educación también será un gran punto y una de las piedras angulares de la Segunda República. Recordad que veníamos de un país donde más del 30% de la peña no sabía ni leer ni escribir, sobre todo en el campo, y las pocas escuelas que había estaban hechas polvo y muchas controladas por curas o monjas, así que aprender era casi un lujo. Por eso el gobierno provisional se lanzó de cabeza. En mayo de 1931, el ministerio Marcelino Domingo presentó un plan para construir 27.000 escuelas en 5 años y abrir miles de plazas para maestros. La idea era clara: enseñanza pública, gratuita y laica. La religión salía del horario obligatorio y pasaba a ser opcional. La idea era que un pueblo educado podía ser un pueblo democrático. En pocos meses se abrieron nuevas escuelas y se notó el impulso. A día de hoy, la escuela republicana sigue siendo uno de los grandes legados que se recuerdan de esta época. Otro ámbito que sufrió modificaciones fue el ejército. Recordad que dentro de él había crecido un fuerte sentimiento republicano, pero también quedaba mucha caspa monárquica. Además, el ejército era casi un organismo dinástico y había un exceso brutal de oficiales. La idea de Manuel Azaña, ministro de Guerra, fue que todos los militares juraran fidelidad a la República y a cambio les ofreció la jubilación con sueldo vitalicio. Más de 9.000 aceptaron. Llámales tontos. También se modificó la política de ascensos por méritos de
de guerra y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, porque sabía que allí había un nido de africanistas, aquellos que habían hecho carrera en los conflictos de Marruecos y eran de ideología ultraconservadora. No hace falta que añada nada más si os digo que su director era el general Franco. Bueno. Después de tocar absolutamente todos los palos para que empezaran a florecer un resentimiento en aquellos personajes que habían estado en el poder años atrás, ya sabéis, terratenientes, iglesia, empresarios, gente noble, se realizaron unas elecciones constituyentes y gana la izquierda con la coalición republicano-socialista. Se aprueba la Constitución en diciembre de 1931. La cosa es que la derecha no estaba muy conforme y pensó que que ya la reformaría cuando llegara al poder. Se elige a Aniceto Alcalá Zamora como primer presidente de la República, el mayor jefazo del Estado, que es el que nombra al jefe de gobierno, y ese será Manuel Azaña, encargado de formar gobierno. Vale, me ha quedado un poco, es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Perdón. Por cierto, quiero hacer un pequeño inciso. Aunque las mujeres no podían votar, sí podían ser elegidas, y por primera vez en la historia hubo 3 mujeres diputadas: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Bueno, así estaban las aguas cuando se dio inicio al primer bienio de la República, entre el 31 y el 33, protagonizado por un gobierno reformista. El gobierno de Azaña continuó con las reformas que se habían planteado o se habían empezado a implementar durante los meses que duró el gobierno provisional, pero ahora sí, dentro del marco de la nueva Constitución. Querían intentar solucionar aquellos problemas heredados y darle un toque como más moderno al país, aunque el contexto económico no acompañara demasiado. En el ámbito religioso se le cortó el grifo de la financiación pública a la Iglesia. Y también se aprobó la ley del divorcio, algo que iba súper en contra de los deberes de una persona cristiana de bien, que debías estar junto al rancio de tu marido hasta que la muerte os separara. También se disolvió la orden de los jesuitas, que tenían como un voto de obediencia al Papa, no a la República. Se nacionalizaron todos sus bienes y se destinaron a la beneficencia y al ámbito educativo. Además, como la principal actividad de esta orden era la enseñanza, se les apartó por completo, ya que el objetivo era impulsar una educación pública, laica y mixta. A finales de 1932 ya se habían creado 10.000 colegios nuevos y se iniciaron las misiones pedagógicas con el objetivo de llevar la cultura a cualquier rincón del país. Atención, atención, vecinos y vecinas de Tomar por Culo del Monte. Por mandato de la República llegan hoy a esta villa las misiones pedagógicas, trayendo consigo el saber, la cultura y la alegría. Habrá biblioteca nueva para que mozos y mayores aprendan a leer y viajen con la imaginación a tierras lejanas. Tendremos teatro de los grandes, comedias de Lope de Vega y entremeses de Cervantes, para gozo y recreo de todo el pueblo, como los corrales de antaño. Vendrá un museo ambulante con pinturas de Velázquez, de Goya y del Greco, recreadas para que hasta el más humilde vecino contemple la hermosura del arte. Escucharemos música popular y música eterna, desde los cantos de nuestro pueblo hasta las notas inmortales de Beethoven, que saldrán de un artefacto prodigioso llamado gramófono. Y aún más, atención, porque veréis cine y proyecciones, imágenes que se mueven en una sábana blanca, como si la vida misma se reflejase entre vuestros ojos. Acercaos, acercaos, hoy la cultura es de todos. Viva la escuela, viva la cultura y viva la República. Chulo, ¿verdad? Las misiones pedagógicas se frenaron en el 36, pero dejaron una huella súper importante en la historia de la educación y de la cultura de España. Pasamos a otro de los puntos importantes de las nuevas reformas, el ejército. Este tema sí que era chongo de cojones. Os cuento. Se había visto que el cuerpo era ineficaz. Había oficiales hasta en la sopa y muchos de ellos aún acariciaban con melancolía el retrato del rey Alfonso. Así, Manuel Azaña, que no solo era presidente del gobierno, sino también ministro de guerra, empezó a meter tijeretazo. Ratificó lo que os explicaba antes, que si se jubilaban cobraban el sueldo completo y si no juraban lealtad a la República les quitaban estos dineritos. Además, suprimió las capitanías generales y la política de ascensos por méritos de guerra. También acercó el estamento militar al mundo civil para luchar contra el clasismo, porque pensad que los militares eran casi otra clase social. Incluso existían dinastías enteras de militares. Claro, todo esto modernizaba el ejército, pero muchos militares lo entendieron como un recorte de privilegios y medios y se pusieron un poquito alerta.
Entre los recortes y las modificaciones dentro del ejército y lo de la nueva organización territorial del país, que ahora sí que permitía organizarse en regiones autónomas, obviamente siempre y cuando cumplieran como una serie de requisitos, tipo Cataluña que tuvo que redactar un estatuto de autonomía, pues todo esto estaba levantando bastantes ampollas y empezaba a calentarse los de la zona más conservadora. En este marco, en agosto de 1932, estalló lo que se conocería como la Sanjurjada. Y no era una fiesta popular, aunque tenga nombre de ritual del pueblo. Fue un intento de golpe de estado dirigido por el general Sanjurjo. El golpe fue un desastre. Apenas tuvo apoyos y se desmoronó en cuestión de horas. Sanjurjo fue detenido, condenado a muerte y luego indultado, quedando en prisión hasta ser liberado en 1934. Eso sí, esa chapuza de golpe fue el primer aviso serio. Había militares que no iban a soltar la idea de tumbar la república tan fácilmente. Y ojo, que si el ejército ya estaba cabreado, esperad a ver el campo. Pensad que una gran parte de la población vivía del campo, pero la tierra estaba concentradísima en manos de unos pocos terratenientes. Los jornaleros malvivían, trabajando de sol a sol por un jornal miserable y con temporadas enteras sin faena. La República intentó meter mano con la ley de reforma agraria del 32, que permitía expropiar tierras mal cultivadas o abandonadas y repartirlas entre los campesinos. La cosa es que sonaba súper bonito, pero en la práctica fue un poco ñordo, ya que faltaban recursos, los trámites eran un infierno burocrático y apenas se repartió una parte mínima de lo que se había prometido. Los jornaleros se sintieron estafados porque el cambio llegaba como en cuentagotas y los terratenientes tenían miedo de perder sus privilegios de clase. Vamos, que la reforma consiguió cabrear a los dos bandos a la vez. Boletín de noticias. Desde la provincia de Cádiz llegan graves informes de la aldea de Casas Viejas. Campesinos anarquistas, vinculados a la CNT, se levantaron contra la Guardia Civil proclamando el comunismo libertario. El gobierno envió a la Guardia de Asalto para sofocar la revuelta. Tras los primeros choques, un anciano anarquista se atrincheró en su vivienda, junto a su familia y vecinos. La casa fue incendiada y ametrallada, causando 8 muertos. Posteriormente, una docena de campesinos que ya se habían rendido fueron ejecutados en la misma aldea. Estos sucesos, que dejan más de 20 fallecidos, conmocionan a la opinión pública y suponen un duro golpe para la joven república. Esto que acabáis de escuchar, lo sucedió en Casas Viejas, se convirtió en una losa para Azaña y sus reformas. Y de hecho esto fue el inicio de la pérdida de apoyos políticos, que conduciría meses después a la caída de su gobierno. Después de todo esto que te he contado, te puedes imaginar que gobernar no le salió muy barato a Azaña. Tenía 800.000 frentes abiertos. Uno de los frentes era la izquierda más radical, sobre todo los anarquistas de la CNT y la FAI, que no daban tregua. Huelgas, insurrecciones, ocupaciones de tierras, todo porque consideraban que las reformas iban lentas y se quedaban un poco cortas. La guinda fue lo que os explicaba del suceso en Casas Viejas. La represión brutal hizo que el gobierno perdiera crédito incluso entre sus propios apoyos. Otro frente bastante peligroso era el ejército, donde seguía habiendo caspa monárquica y mucho rencor por las reformas y por el Estatuto de Cataluña. Hubo conspiraciones constantes, siendo la más tocha lo de la Sanjurjada del 32. Y mientras tanto, la derecha iba aprendiendo de sus errores. En 1933 se formó la CEDA, una coalición de derechas lideradas por Gil Robles, que ansiaba conquistar el poder mediante la victoria electoral. Lo que quería era cambiar todas las reformas que se habían hecho hasta entonces. Se organizó como un partido de masas, católico hasta la médula y con el apoyo de la Iglesia y la burguesía. Además, la ultraderecha fascista, inspirada por los italianos y los alemanes, recordad siempre en qué momento político europeo estamos, empezaba a asomar con la creación de la Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador que hemos explicado al principio. Con este panorama, el gobierno de Azaña llegó a septiembre del 33 casi agonizando. Lo de Casas Viejas lo había dejado tocadísimo. La crisis económica aumentaba el malestar y la oposición era cada vez más difícil. Al final, Azaña dimitió y se puso a Lerroux, ya que su partido estaba como en el centro y podía servir de mediador, pero no salió bien. Y al final se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones. La propaganda estaba en todas partes, carteles pegados en cada esquina, mítines llenando plazas y la prensa a tope de power imprimiendo. Y ojo, que la derecha esta vez venía con la lección bien aprendida, nada de ir cada uno por su lado, tocaba ir en bloque. La CEDA de Gil Robles al frente, con monárquicos, carlistas y hasta la Falange subidos al carro. Su objetivo era cristalino, desmontar todas las reformas del primer bienio y darle un tijeretazo a la Constitución del 31. Y atención, porque había
era una gran novedad. Por primera vez en la historia de España votaban las mujeres. Esto cambió por completo el mapa electoral. Pero esperad, antes de soltaros quién ganó, tengo que llevaros un par de años atrás, al debate más épico del Congreso, Campoamor contra Kent. El 1 de octubre de 1931, el Congreso vivió un momentazo. El debate sobre el voto femenino. Imaginad la escena. Un parlamento lleno de hombres con bigote y en medio 2 de las 3 únicas diputadas del momento, enfrentándose apasionadamente en la tribuna. En una esquina del cuadrilátero, Victoria Kent, del Partido Radical Socialista. Ella no dudaba de la capacidad de las mujeres para votar, pero sí del momento. Pensaba que todavía estaban como muy influidas por la Iglesia y que votarían en masa a la derecha, poniendo en riesgo la República. Su argumento era como sí, pero no ahora. En la otra esquina del cuadrilátero, Clara Campoamor, del Partido Radical. Ella lo tenía clarísimo. El voto no era un regalo, era un derecho. La igualdad no podía esperar. En su discurso dejó muchas frases para enmarcar. Os menciono ahora un cachito, pero os dejo todo el discurso en la bibliografía porque es que no tiene desperdicio. Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de este derecho. A la mujer que espera y confía en vosotros. A la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución Francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla que siga su camino. Ganó Campoamor, en parte gracias a la derecha católica, que la apoyó por puro interés, creyendo lo que decía Kent de que favorecería a la derecha. Y gracias al PSOE, que se mantuvo firme en la igualdad. Resultado, 161 votos a favor, 121 en contra. Las mujeres españolas pudieron votar por primera vez en las elecciones de 1933. Y ojo, muchos culparon a ese voto femenino de la victoria de la derecha de ese año, aunque muchos historiadores niegan esta tesis tan simplista. Bueno, ya te he hecho un poquito de spoiler, pero la derecha ganó las elecciones. Y por supuesto no por culpa del voto femenino, sino porque el gobierno ya estaba muy desgastado y por la división de la izquierda y la unión de la derecha. Os suena esta frase, ¿verdad? Así daba comienzo un nuevo capítulo republicano muy inestable, conocido como bienio rectificador o bienio negro, según quien lo cuente. Tras las elecciones, la cosa no tardó en calentarse. En diciembre del 33 hubo levantamientos anarquistas en Aragón, Barcelona y Córdoba, que dejaron más de 100 muertos. Mientras tanto, Alcalá Zamora tenía que decidir quién mandaba. Y ojo, aunque la CEDA de Gil Robles fue el partido más votado, no se fió ni un pelo de él, ya que nunca se había declarado republicano. El presidente temía que su llegada al poder provocara una reacción popular aún más fuerte. Por eso puso al frente a Alejandro Lerroux, del Partido Radical. Eso sí, gobernado con la respiración en la nuca de la CEDA, que le apoyaba pero también le presionaba muchísimo. El efecto fue inmediato. Se revisaron y frenaron muchas de las reformas del primer bienio. La reforma agraria, paralizada. La ley de congregaciones, derogada, y se volvió a pagar parte de los sueldos del clero. En educación, adiós a la enseñanza mixta y al plan de construcciones escolares. En lo laboral, los jurados mixtos se modificaron para contentar a los empresarios. Y para rematar, se aprobó una amnistía a los golpistas de la Sanjurjada, incluido el mismísimo Sanjurjo. Todo esto hizo que la izquierda se radicalizara aún más. El miedo era real, que en España ocurriera lo mismo que en Alemania, donde un tal Hitler había llegado al poder usando las urnas y la legalidad. En octubre del 34 la situación política dio un giro decisivo. La CEDA exigió entrar en el gobierno con ministros propios y aunque la presidencia seguía en manos de Lerroux y los radicales mantenían la mayoría de las carteras, la presencia de 3 ministros cedistas fue interpretada como una amenaza del fascismo. El PSOE convocó una huelga general revolucionaria el 5 de octubre y hubo 2 sitios donde la cosa fue seria: Cataluña y Asturias. En Cataluña, Lluís Companys, predecesor de Francesc Macià, también de Esquerra Republicana, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, pero sin apoyo sindical ni popular, la aventura duró apenas un día. El general Batet tomó Barcelona y el gobierno catalán fue detenido y condenado a largas penas de prisión. El Estatuto de Autonomía quedó suspendido y el verdadero epicentro estuvo en Asturias. Allí los mineros socialistas, anarquistas y comunistas lograron coordinarse bajo las siglas UHP, Unidos Hermanos Proletarios. Tomaron Oviedo y la cuenca minera, crearon comités obreros, colectivizaron recursos e incluso abolieron el dinero. También hubo violencia contra sus enemigos. Sacerdotes y guardias civiles fueron asesinados. El gobierno reaccionó y envió el ejército dirigido por Franco, que desplazó tropas de la Legión y desde Marruecos. La presión fue una carnicería, unos 2.000 muertos, 30.000
2.000 presos, torturas y hasta hazaña, que no había ni participado, acabó en la cárcel. La Revolución de Octubre dejó huellas profundas. La política española quedaba así polarizada en dos bloques irreconciliables, las dos Españas. ¿Te suena? Después de lo de octubre del 34, la derecha iba bastante sobrada. La CEDA se hacía fuerte. Gil Robles se sentaba en el Ministerio de la Guerra y empezaban a enchufar en puestos clave a militares como Franco o Mola. Pero ojo, que la coalición con el Partido Radical empezó a resquebrajarse por dentro. Y si piensas que los escándalos políticos son cosas de ahora, espérate. Hubo dos que dejaron al partido de Lerroux hundido en el fango. El más famoso fue el del Estrapelo, en 1935. Un fraude con una ruleta trucada que se quería como introducir en los casinos españoles. ¿Y sabéis quién estaba metido? Pues nada más y nada menos que el sobrino de Lerroux y varios altos cargos radicales. Y cuando salió a la luz, la prensa se los comió vivos. Poco después estalló el caso Nombela, un chanchullo con contratos de suministros eléctricos que se ve que salpicó a más políticos radicales. Vamos, que no se salvaba ni el tato. El Partido Radical se hundió y Lerroux dimitió. Los gobiernos posteriores se ve que duraban menos que un peo y eran incapaces de sostener una mayoría en las Cortes. Ante el caos, Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones para febrero de 1936, que abrirían la última etapa de la Segunda República. Las elecciones de febrero reflejaron una polarización ideológica extrema, con dos grandes bloques antagónicos. Por un lado, la derecha se agrupaba en torno a la CEDA, los monárquicos de Renovación Española, los carlistas y la Falange. La izquierda, en cambio, se presentó unida en el Frente Popular, que agrupaba a republicanos, socialistas, comunistas y nacionalistas. Su programa era simple: reactivar las reformas paralizadas, amnistiar a los presos de octubre del 34 y frenar a la derecha. Los resultados dieron la victoria por mayoría simple al Frente Popular, que rápidamente amnistió a los presos políticos, volvió a poner en marcha la reforma agraria y el Estatuto Catalán. Pero aunque la calle se llenó de celebraciones, la tensión también se podía cortar con un cuchillo. El asesinato del teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, en julio, y la posterior venganza con el asesinato del líder monárquico, José Calvo Sotelo, fue la chispa final. Y aquí entra en escena alguien que os sonará: Francisco Franco. Junto con Mola, Sanjurjo y otros militares, llevaban meses conspirando en secreto. Tras el asesinato de Calvo Sotelo, decidieron acelerar los planes. El 17 de julio de 1936, las tropas en Marruecos se sublevaron y al día siguiente comenzó en la península. Lo que debía ser un golpe rápido para acabar con la República se convirtió en algo muchísimo más oscuro: el inicio de la Guerra Civil Española. Y tengo unas ganas de callarme ya porque, Dios mío, qué capítulo más complicado y denso. Tengo el cerebro en diarrea pura. Bueno, al final yo quiero que os quedéis con que la Segunda República, con sus luces y sus sombras, fue un intento de modernizar España y ponerla al día con la democracia y la justicia social. Pero, aunque fue un tiempo de esperanza, también lo fue de miedos y odios que acabaron por dividir un país. Citando a Machado: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Al final, esas dos Españas se acabaron lanzando de cabeza a un episodio oscuro y sangriento: la Guerra Civil. Pero eso, amigas y amigos, os lo contaré en otro capítulo. ¡Chao!